Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles a todos los que amablemente abren las puertas de su hogar en los 14 municipios que alcanza este canal de televisión local en las regiones de las altas montañas, cubriendo la ciudad y región de Orizaba y también de Córdoba. Soy el padre Javier Yael Cebada Tejeda, le voy a acompañar hasta las 8:30 de esta calurosa noche del 9 de mayo del año 2022, ahí donde usted está, cómo está la temperatura, desde donde nos sigue. También un saludo muy especial a quienes nos están empezando a seguir por Periódico Buena Noticia. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Adelanto un saludo a quienes nos van a seguir por las repeticiones de este programa. Es un programa que se transmite con la finalidad de poder interactuar con usted, por eso se pone al servicio de usted el teléfono. Se lo recuerdo, aunque esté en pantalla, 272-72-575-10, para que usted pueda marcar a nuestra cabina o bien enviarnos un mensaje por Periódico Buena Noticia. Bien, el día de mañana celebramos a las mamás, el 10 de mayo, y desde ahora les adelantamos una felicitación, bendiciones de parte de nosotros como programa de televisión y también bendiciones de Dios. Hoy vamos a tener un programa donde iniciamos una extensión de Evangelízate y le hemos querido titular Pensando la Fe. Le iremos explicando a lo largo de este programa de qué se trata esta propuesta y quédese con nosotros, ya comenzamos. Pensando la Fe, una propuesta que la tendremos una vez al mes, desde luego en reflexión, en charlas. En esta ocasión un servidor no solamente fungirá como entrevistador, sino también como por parte del equipo que queremos reflexionar y compartir con ustedes algunas perspectivas desde el horizonte de la fe, de temas que competen a la vida humana, y para ello me van a acompañar cada mes, y doy la bienvenida en esta noche, primera sesión de Pensando la Fe, al doctor en filosofía Néstor Mario Mendoza. Bienvenido, Néstor. Gracias, padre, un gusto estar contigo. Y también al licenciado, al maestro Álvaro Linares Montalvo, ya conocido. Los dos han estado en otras ocasiones como invitados, en temas diferentes, en temas conocidos, pero ahora estamos desde esta propuesta que es Pensando la Fe. Álvaro, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a todas las personas que nos están viendo a través del canal y a través del periódico Buena Noticia de la Diócesis de Orizaba. Efectivamente, este segundo lunes de mes estamos inaugurando esto que decías, padre, una extensión de este programa Evangeliza TV, con esta tendencia a la reflexión, al análisis y a ofrecer perspectivas de fe a las personas que nos están siguiendo a través de los canales por los cuales estamos nosotros llegando a sus hogares. Les damos las gracias por permitirnos este momento en sus pantallas, y pues a todas las personas que nos van a ver en el streaming, nos van a ver en las repeticiones de este programa, pues también les agradecemos que vayan participando a través de sus preguntas para que nos vayamos retroalimentando y los vayamos ayudando también en su crecimiento de la fe. Este programa, esta extensión o este formato de intervenir los tres en modo coloquial surgió previo a la Semana Santa, como inquietudes de ofrecer perspectivas, reflexiones, propuestas sobre temas que competen a nuestra fe. Por eso es Pensando la Fe, porque no solamente es desde el ángulo, vamos a decir así, afectivo, desde el ángulo espiritual, sino también desde el ángulo, pues, de lo que se debe razonar y dar razón de nuestra fe. Finalmente también así nos enseña la Sagrada Escritura. Y por eso lo hemos pensado también como una extensión aquí para Evangelízate. Y segundo lunes de mes estaremos aquí reflexionando temas. Así es. Incluso el nombre, alguna vez lo estábamos discutiendo, parecería ser un poco contradictorio si se le entiende de manera muy general y muy vaga. Cuando decimos pensar la fe, si estos dos términos son excluyentes, y lo que trataremos de dar a entender a lo largo de los programas, de los comentarios, es que no hay ninguna contradicción, que la fe implica siempre pensamiento, y el pensamiento también hay un voto de confianza que implica la fe. Claro que tendremos que reflexionar más a detalle en torno a esta terminología. A propósito de lo que decías, no faltó quien nos sugirió cuando vio nuestro logo, que por cierto queremos mostrarles, si es posible, el logo de Pensando la Fe.
Será el segundo lunes de mes que estaremos aquí, Álvaro, Néstor, un servidor, con ustedes. Cuando pensábamos y se diseñó este logo, ahí está, Pensando la Fe, aparece en su pantalla. Cuando lo mostrábamos no faltó quien decía, ¿y por qué no pensando desde la fe? Pensando con fe, pensando en la fe. Y bueno, pues todo este círculo de reflexiones, de pinceladas, y bueno, pues no hay mejor reflexión que desde el ángulo filosófico, y tenemos aquí un doctor en filosofía. Me gustaría que ahondaras en esto que ya estabas diciendo. Sí, efectivamente, cuando decimos pensar, incluso el pensar siempre nos sitúa en un lugar no del todo del conocimiento, ¿no? Incluso podemos hacer una distinción de las palabras. Una cosa es conocer, cuando ya se tiene algo previamente conocido, ya sabido, y el pensar siempre nos sitúa en un espacio del no saberlo del todo. Estoy pensando en una situación que no ha pasado, pero la sigo pensando, la sigo reflexionando, no tengo un contenido propio. De alguna u otra manera el pensar nos sitúa en un lugar de no pleno conocimiento, pero del querer conocer algo, por un lado. Y la fe, pues es el tema del día de hoy. Trataremos un poquito a detalle, hablar en torno a qué significa tener fe. Pero creo que Álvaro iba a comentar algo. Y además, aquí abonar a lo que dice ya el doctor Néstor, es precisamente el conocimiento habla de una apropiación. Si yo ya conozco algo y ya es mío, de algún modo es mío. La fe no es algo de lo que yo me apropio y se me hace una fe en soledad, sino ante todo es este pensar en comunidad la fe. Y esto que justo señalaba Néstor es lo que nosotros pretendemos, que vayamos pensando en comunidad, ustedes que están del otro lado de las pantallas y nosotros tres aquí acompañándoles durante estos segundos lunes de mes, ir justo pensando esa fe. Ya no tenemos una definición completa, segura, adecuada, asegurada, sino estamos teniéndola presente todos los días con esas complejidades, con esos retos y también con esas dudas que nos van saliendo día a día en la vivencia de nuestra fe católica, de nuestro cristianismo. A mí fíjense que me hace pensar dos cosas. Uno, alguna vez yo era estudiante en el seminario, todavía era seminarista en la etapa de teología, llega a mis manos un libro que ya ahora es un compendio, pues, de José Luis Martín Descalzo, un sacerdote español que en su momento, y bueno, sigue teniendo su fuerza, sus mensajes, sus escritos, pero que tiene un libro que se llama Razones, así nada más, Razones. Y resulta que en un programa radial, José Luis Martín Descalzo, como sacerdote, fue invitado pues a una cabina de radio para dar un mensaje sobre cuáles eran las razones para estar alegre. O sea, en este tiempo, a él le tocaron tiempos difíciles, como cada etapa de la historia, pero tiene sus momentos complicados, sacudidos, y bueno, pues lo invitaron a la radio y le dijeron, a ver, padre, ¿cuáles serían las razones para que ahora la persona, en general, no solamente los cristianos, sino toda persona esté alegre? ¿Cuáles son las razones? Y él daba algunas razones, escribía fascículos muy breves, que fueron tan escuchados, tan bien recibidos y elogiados. Le siguieron motivando, invitando a los programas, hasta que fue surgiendo un material que no se pensó para que se escribiera, sino para que él fuera a compartir en la radio, en su momento, cuáles eran las razones para tener todavía esperanza de lo que en ese momento España, Europa estaba viviendo. Ya no se diga ahora si tenemos razones para estar alegres, contentos y seguros en un México como el que estamos viviendo. Ahora, ¿no? Ahora cuáles serían las razones. Pero así surge este libro que se llama Razones y tiene sus segmentos de razones para amar, razones para vivir, razones para la esperanza, razones para la otra orilla, que ya habla después de la muerte, ¿qué? O sea, ¿y cuáles son las razones para que yo viva entusiasmado? Si hay algo más allá después de la muerte, ¿quién me da las razones? Pues estamos aquí con una extensión de Evangelízate en un comentario de 3 personas, el doctor en filosofía Néstor Mario, el maestro Álvaro Linares Montalvo y un servidor, que estamos compartiendo sobre pensar la fe. ¿Usted qué diría? ¿Usted qué abonaría? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Le seguiremos explicando qué es esto de pensando la fe.
Estamos de regreso en el programa Evangelízate y segundo lunes de mes, como le hemos anunciado al principio de este programa, queremos ofrecer una reflexión ya a 3 personas por ahora, tal vez se vaya sumando alguien más, alguna ocasión como invitado también para esta reflexión en Pensando la Fe. Y le decíamos que surgió como una inquietud que llevamos primero a la radio y que ahora lo traemos a la televisión porque ofrecimos algunas reflexiones, perspectivas, propuestas, respuestas también, algunas inquietudes, no como recetas, sino meramente para abrir caminos de reflexión. El doctor en filosofía Néstor Mario y también el maestro Álvaro Linares, y ahora un servidor, pues ahora en este programa estábamos hablando de lo que pretende nuestra propuesta de reflexión. Y bueno, pues a lo mejor como para poner un tema como para compartir los 3, la Pascua, que tiene sus 50 días celebrativos fuertes, creo que es el tiempo oportuno para ir madurando, si la palabra es la más amable o la más adecuada, madurando la fe. Ahora, esto quiere decir, se nace en la fe, se siembra la fe, se comunica la fe, se estimula la fe, se madura en la fe. Pues todos estos puntos creo que hay que compartirlos. Entonces... Sí, no, de hecho es importantísimo tan solo el aclarar, el tratar de definir o al menos tratar de dar una aproximación de aquello que significa la fe, porque a partir de ello se deriva todo lo demás, pero ciertamente. Tan solo por poner un ejemplo que me gustaría, ahorita que estás mencionándolo, padre, el hecho de decir que naces en la fe. En el caso de la cultura mexicana, de los mexicanos, creo que lo hemos señalado constantemente, desde las estadísticas tan solamente considerar que muchos de los mexicanos, prácticamente más del 70%, se consideran católicos, son católicos bautizados. Sin embargo, lo que llama la atención es por qué el país está como está, si hay 70% de católicos mexicanos. Esto nos hace pensar seriamente si realmente se está viviendo la fe, porque a lo mejor los números no cuadran con la realidad mexicana. Al menos eso pudiéramos empezar a reflexionar. Bueno, eso nada más, o sea, reduciendo la fe en Cristo al catolicismo, rondamos por allá del 72% según las estimaciones que hasta el año pasado se tenían. Hay un discurso de Franco Coppola, Monseñor Franco Coppola, en la apertura del año pasado de la Conferencia del Episcopado, y hablaba precisamente de cómo de pronto los números dentro de nuestra fe católica pues van decreciendo, ¿no? O sea, desde el 2000 hasta nuestra época han sufrido un decrecimiento importante, pero unido a esto, aquellas personas que sin decirse católicas también creen en Cristo, claro, y están siendo herederas del mensaje, del mismo mensaje que Cristo nos dejó a todos, y que de pronto vivimos en un país tan crispado socialmente, políticamente, ya no se diga económicamente, y que de pronto cualquier cosita hace estallar una ola de violencia, cualquier cosita, por mínima que sea, hace estallar puntos rojos dentro de todo este país. Entonces quiere decir que hay una fe de tradición, pero una fe por experiencia. Benedicto XVI, ahora que mencionas esto, Benedicto XVI, en su primera encíclica, la Deus Caritas Est, comienza, el número 1 dice, no se empieza a ser cristiano por una gran idea, no se empieza a ser cristiano por un orden moral, sino se empieza a ser cristiano ante todo por un encuentro con un acontecimiento, y ese acontecimiento es Jesucristo, pero es un acontecimiento que te cambia el horizonte. ¿A dónde estás mirando? ¿Dónde está mirando nuestro horizonte como cristianos? Porque si no está mirando a seguir el ejemplo de Jesucristo, quiere decir que nuestro cristianismo aún no ha alcanzado la madurez. Ahora, creo que si la plataforma de reflexión es la fe, sí, valdría la pena a lo mejor 2 notas como para quien nos está siguiendo en la reflexión. La fe es un don que Dios da al ser humano, pero al mismo tiempo es una respuesta. Sí. Entonces, en esta doble matiz que tiene la fe, es un don con el que tú puedes abandonarte, conocer y depositarte en la persona del ser superior, que en este caso es Dios uno y trino para nosotros los cristianos, pero que al mismo tiempo este don es un regalo, que Dios concede, que Dios comparte, que Dios nos da,
Este don, al ser colocado en nuestras personas, al ser dado a nuestras personas, exige o pide una respuesta. Y esta respuesta entonces se configura con una actitud, con un pensamiento, con un horizonte, con un comportamiento, lo que se conoce como estilo de vida o testimonio de vida. Sí, ciertamente. A mí me gustaría subrayar el carácter del conocimiento, el carácter epistemológico de la fe. Alguien ponía un ejemplo, Joseph Pieper ponía un ejemplo respecto de los grados de conocimiento y dentro de ellos cómo se implicaba la fe. De repente me presentan una noticia muy increíble, demasiado increíble, y el ámbito de la ignorancia me dice, pues yo no sé, o sea, me presentan esa noticia, no puedo ni decir que eso no es, la ignoro. Puedo tener una opinión y decir, es factible, puede que sea, pero también puede que no sea. Si yo no solamente me lo están contando, sino que yo lo viví, no digo lo creo, lo digo lo sé, porque yo estuve presente, ese es el conocimiento. Pero la fe depende de un testimonio de alguien más. Si yo veo que la nota está redactada por alguien que yo creo fidedigno, que yo creo que está diciendo la verdad, entonces lo doy por cierto, ¿sí? O sea, lo escribió tal persona, que yo confío en esta persona, entonces debe ser verdadero. Un poco se acerca a nuestra primera definición de fe, porque tiene que ver con afirmar algo que a lo mejor no estamos nosotros viviendo, pero que de alguna u otra manera da crédito a aquel que lo ha testimoniado, que lo ha vivido. Y en esta doble realidad de la fe que mencionan, por un lado este don que se nos da en el bautismo, pero también este apartado que señala Joseph Pieper, tenemos como esa doble dimensión. Por un lado, esa fe que nos es dada como don, pero también esa fe que es una respuesta de Dios al hombre. Y en cuanto a eso, en cuanto que lo recibimos y en cuanto que nosotros respondemos, también la fe debemos señalar como un acto, es un acto de nuestra humanidad. Y por ser un acto de nuestra humanidad implica nuestra razón, o sea, tratar de entender esa fe, ¿por qué no? Un poquito vamos a andar en eso en el tercer bloque cuando toquemos el tema. Aquí Néstor nos va a hablar un poco de San Anselmo, pero es entender esa fe, pero también mover nuestra voluntad. Entonces implica por ahí nuestro entendimiento, también nuestra voluntad, esta fe. Y cuando hablamos de madurez en la fe, cuando hablamos de madurar, la madurez es un tema complejo porque no es que somos frutas, ¿verdad? Y estemos ahí, sino sobre todo cuando hablamos de madurez es que vamos alcanzando la plenitud en cada etapa de la vida. O sea, en cada etapa que nos toca vivir, ¿no? O sea, hablamos de que es un adolescente maduro. Pues no es que pinte canas, sino que para la etapa que le ha tocado vivir está alcanzando el ideal al cual nosotros pretendemos llevar esto, que es la adolescencia, por ejemplo. Un hombre maduro, un hombre adulto, está alcanzando lo que nosotros tenemos en plenitud. A mí me queda nada más por ahí una cosa, cuando hablamos de madurez y decimos que es el alcanzar la plenitud en la vida, sí, en la etapa de vida que te corresponde o en la fe, a mí me llamaba mucho la atención algo que señalaba el proyecto global de pastoral. Un poco lo explico para quienes no conozcan. El proyecto global de pastoral es todo un plan que han realizado los obispos de México para que de aquí al 2030, que celebramos 500 años de la evangelización de América con la aparición de la Virgen, 2031, y al 2033, que celebramos 2000 años de la redención, tengamos estos 10 años como para ir haciendo más cristiana nuestra cultura o volviendo a nuestro cristianismo primigenio. Y en esto, el número 102, lo recuerdo bien, habla precisamente de que estamos viviendo una crisis antropológico-cultural, una crisis antropológico-social, dice. Y es por eso que a veces no sabemos, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué somos, por lo tanto no sabemos cuál es el ideal que tenemos que alcanzar. Si cuando hablamos de madurez, ¿cuál sería el ideal del cristianismo cuando hablamos de madurez en la fe? ¿Qué significa ser maduro en la fe? Esto es algo que vamos a estar tratando en los próximos 2 bloques, sin pretender una definición absoluta, pero sí aproximaciones o líneas de pensamiento que podamos compartir ustedes y nosotros. Y al respecto a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook o a través del canal, yo les pediría por favor les pediríamos por favor que nos fueran planteando también preguntas para este y próximos programas, poder ir dándoles respuestas a esas inquietudes que ustedes tienen. Hay 2 cosas que ya juntos, bueno, sobre todo ustedes han ya apuntalado, ¿no? Por un lado, ¿qué significa creer?
y por otro lado es qué significa madurar. Entonces, bueno, pues creo que sobre esto seguimos nosotros ahondando y reflexionando, porque cuando decimos usted tiene fe, pareciera que este planteamiento fuera tan puntual, pero es tan genérico en algún momento, ¿no? Claro, por supuesto. Porque pues si yo tengo fe en mi mamá, tengo fe en mi papá, tengo fe en mi proyecto, tengo fe en mis ideales, tengo fe en tal o cual persona, proyecto, propuesta. Tengo fe en el té de hierbabuena. Sí, tengo fe en el té de hierbabuena. Sí, claro, claro. O sea, sí, no solamente se liga este tema a Dios, que nosotros estamos hablando de la perspectiva cristiana, tener la fe puesta en Dios. Es decir, este don que se me ha dado en el bautismo, que se me siembra, se va cultivando y que espera dar frutos. Los evangelios están nutridos por las prédicas de nuestro Señor Jesús, que dice que pide frutos la misma fe. No se queda siempre en semilla, no se queda en tronco, no se queda en tallo, sino que habla de un crecimiento, habla de etapas, y Álvaro, tú lo estabas explicando precisamente en esa gradualidad, y que en cada etapa de la vida, entonces el niño alcanza la plenitud en lo que se espera del niño, así del adolescente, así del joven, así del adulto. Esto que decían las abuelitas o algunas personas mayores, después de vejez viruela, es decir, estás haciendo algo que debiste haber hecho quizás hace 20, 30 años, ¿verdad? Entonces, como alcanzar la plenitud en cada etapa, eso habla quizá de gradualidades en la madurez. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué significa creer para usted? ¿Qué significa madurar para usted? Compártanos, ya volvemos. Es un calor, un bochorno que en todos lados se está sintiendo, y bueno, pero con mucho gusto estamos aquí compartiendo desde el programa Evangelízate, pensando la fe, y gracias por lo que usted ya ha escrito y ha hecho llegar a nuestro programa. Lo vamos a escuchar, por favor, Fátima. Gracias. Saludamos a Jesús Daniel Domínguez Bautista y Maru Cebada. Familia Gutiérrez Pérez de Jardín 2, excelente idea. Dios los bendiga por evangelizar a distancia. María del Carmen Martínez Maceda, buenas noches, Padre Yael, un saludo. Cristina Amaro, saludos, Padre Yael, desde Santa Ana, Xalmimimulco, Dios lo bendiga siempre. Familia Acevedo Jiménez de Palmira, saluda con gusto al Padre Yael, Dios le bendiga. Saludos de la familia González Saavedra desde Cosco, esperamos verlos pronto por aquí. Familia Cruz Osorio de Maltrata, saluda al Padre Yael y colaboradores, bendiciones. Familia Reyes Cruz, saluda al Padre Yael e invitados. Los vemos desde la colonia Librado Rivera. Familia González de Cuitláhuac envía saludos para el Padre Yael y sus invitados. Familia Espidio de Coatepec saluda al Padre Yael, sus invitados y todos quienes hacen posible este programa. Familia Balbuena Hernández, bendiciones, Padre Yael, un abrazo desde Jalapa. Familia Romero Sánchez de Tehuacán, bendecida semana, Padre Yael, un abrazo. Muchísimas gracias. Y a todos de verdad que están en su casa siguiéndonos, muchísimas gracias por todas sus finas atenciones, por lo que usted felicita e interviene. Ojalá enriquezca con algún comentario esto de qué significa la fe, para usted cómo ha vivido el proceso de su fe, qué significa madurar en la fe, cuáles son los signos de una persona madura en su fe. Y creo que ahora en este bloque nos da la ocasión de plantear cuáles son los signos externos que hablan de una fe inmadura, porque si finalmente estamos hablando alcanzar la plenitud de lo que se espera en cada etapa de las personas, pues mientras van viviendo en este mundo, creo que también los que se quedaron atrasados o nos podemos quedar atrasados, sí, pues manifestamos signos, por eso de lo externo, de una fe que puede ser inmadura, Néstor. Sí, bueno, a mí me hace pensar un poco el hecho de que la relación con la divinidad siempre puede estar afectada por nuestra concepción que tenemos de la divinidad, pero Dios siempre rompe cualquier esquema preconcebido que nosotros tenemos de Dios. Dios no se amolda a nuestras categorías, sino más bien viene y revoluciona todo. Y digo esto porque muchas de las veces nosotros pensamos, o mejor dicho, creemos que creemos, con esta ambigüedad del verbo creer. Creemos que creemos en Dios porque le ponemos la fe en que Dios va a mover todo su poder para lo que yo considero es mi bien.
Entonces yo le pido a Dios que me dé dinero, pero entonces yo estoy tratando de alguna u otra manera de manipular a Dios, que Dios cumpla mis caprichos. Esto me parece que sería un poco el signo de una fe apenas en el umbral. Incipiente. Sí, muy incipiente. Contrario al ejemplo, ¿no? El ejemplo me parece que siempre va a ser Cristo, ¿no? Estamos reflexionando en torno a la pasión de nuestro Señor, y nuevamente la imagen es la del Monte de los Olivos. Nosotros ahorita estamos sudando sudor, él estaba sudando sangre, estaba en un estado de total tensión y diciendo, Dios mío, Padre mío, si puedes, aparte de mí este cáliz. Y aquí viene el acto de fe, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que ese es el estándar total en el cual debemos de medir nuestra fe. No es que yo deba de manipular o querer que Dios cumpla mis caprichos, sino que es Dios mismo el que tiene un plan para mí, y yo cedo mi voluntad y digo, hágase como tú quieres, Padre. Fíjate, Néstor, que me haces pensar las tantas veces que una persona, me incluyo, a lo mejor que le hemos dicho en oración o de tantas maneras y en varias tonalidades e intensidades, aparta de mí este cáliz que lo veo amargo, que lo estoy saboreando amargo, que lo veo ya cerca amargo, pero ese es el 50%. Y el otro 50% se nos queda mucho de tarea y de reflexión, es decir, el otro 50% es, pero que no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, como lo veo y lo pienso y lo deseo, sino lo que tú quieres, es decir, donar, confiar, abandonar totalmente mi vida entera, en todo lo que soy, en todas las circunstancias que estoy atravesando, en este caso a Jesucristo, porque estamos hablando, diría Álvaro, no una persona, no un acontecimiento, no una idea, no un abstracto, sino un concreto que es persona Jesucristo. Entonces, pues esta parte de signos externos de una fe que es inmadura. Creo que te ha tocado en experiencias de las parroquias, de la iglesia y en la fe cristiana, donde uno se queda como cuestionándose, ¿no? Signos externos de una fe inmadura. Sí, o sea, los signos externos de una fe inmadura, aunque ahorita en este momento, justo en lo que mencionabas, Néstor, me llamaba la atención algo, perdón, voy a hacer un paréntesis fruto de ello, porque a veces pensamos que la santidad de vida consiste en hacer muchas obras de caridad, o vivir heroicamente, solo vivir muchas obras de caridad, o solamente vivir heroicamente tal o cual virtud. Y el primer signo, el primer paso para la santidad es justamente abrirse y aceptar la voluntad de Dios en la vida, o sea, ser dócil. Porque Jesucristo es el primer paso, o sea, a ver, no quiero eso, me da miedo, estoy sudando sangre, no quiero ese cáliz. Juan 17, ustedes pueden leer esa oración preciosa en el huerto, en el Evangelio de Juan 17. No lo quiero, pero si esa es tu voluntad, yo la acepto. Y ese es el primer paso que nos anima a todo. Porque si Jesucristo no hubiera tenido esa docilidad, todo lo demás no hubiera sido suficiente. Coronado. Exacto, o sea, la docilidad de Jesucristo consiste en hacer la voluntad del que lo ha enviado. Y creo que ese es el primer paso que debemos tener en nuestra vida. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Más allá de querer empezar a ser santos casi levitando o haciendo cosas extraordinarias, lo primero que tendríamos que hacer en nuestra vida para alcanzar la santidad tendría que ser abrirnos al plan de Dios, aunque sea un trago amargo, aunque sea ese cáliz que queremos que Dios aparte de nosotros. Cierro este paréntesis y quiero hacer un ejemplo de esto que decías, Padre. Creo que uno de los signos de la inmadurez en la fe es no vivir adecuadamente la caridad. Y cuando no vivimos la caridad, o sea, cuando no vivimos la caridad con el hermano, cuando yo no reconozco a Jesucristo en el hermano, entonces me vuelvo una persona que en lugar de bendecir, maldice. Que en lugar de bien decir, aunque no existe en el diccionario la palabra benedicencia, pero de hablar bien del otro, entonces empiezo a sembrar, a matar su buena fama, entonces empiezo a sembrar división, entonces empiezo a sembrar odios, empiezo a sembrar rencillas. El Papa Francisco, en el capítulo 7 de la Fratelli Tutti, que fue un documento que nos heredó recientemente, una exhortación, una encíclica, ¿no? Encíclica, el Papa Francisco, la última encíclica del Papa Francisco, en el capítulo 7, habla precisamente de que nuestros rencores o esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón son un fuego
Y ocupa una frase que me pareció hermosa, dice, y profunda, dice, es una guerra que traemos en nuestro interior y lo podemos volver un incendio cuando lo propagamos. Entonces, el primer signo de inmadurez en la fe es la falta de caridad, porque si tú no amas a aquel hermano a quien ves, dice San Juan, ¿cómo puedes amar a ese Dios a quien no ves? Entonces creo que cuando no tenemos caridad con el hermano, cuando no toleramos al otro, y lo mismo habla, ayer celebrábamos el domingo la Jornada Mundial por la Oración por las Vocaciones, y lo mismo es para nosotros como bautizados laicos, lo mismo para el sacerdote que está de párroco en mi comunidad, o sea, él está llamado a la caridad. ¿Por qué? Porque no puede ser grosero conmigo que soy un laico, no puede ser grosero ni tajante, ni cortante, ni mal encarado. O sea, la cara de vinagre sobra, dice el Papa Francisco, tanto en nuestros pastores, llámese obispos, o párrocos, sacerdotes, como en los laicos, en todos los niveles que estemos los seglares consagrados, casados, solteros, como en las personas religiosas, religiosos y religiosas. En todos debe reinar como un signo primero de nuestra fe el amor a los demás, porque es a quien vemos. Hablas tan claro que parece que te ha pasado. Sí. Muy seguramente. Y qué bueno porque estos ejemplos que son muy claros, creo que nos están ayudando a cuestionarnos a todos los cristianos. O sea, finalmente seguimos las huellas de una persona que es Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor, y que nos invita a un proyecto, y que ponerse la camiseta de cristianos, pues sí corresponde estarse midiendo las tallas en cada etapa de la vida del cristiano. Porque de repente también yo me quedo pensando ahora, escuchándolos a los dos, como en aquel bautizado que pone solo su confianza en el que es su párroco o en el que es su autoridad inmediata, ¿no? O su pastor. Y que de repente, como ya no está el padre o como ya no está el párroco, entonces se le acabó la fe, ¿no? Entonces se le acabaron sus emociones, sus alegrías, su deseo de trabajar y de seguir sirviendo. Y pues nosotros también somos hechura humana, los presbíteros, los pastores, y nosotros no somos el centro. O sea, el sacerdote no es el centro, el sacerdote es quien acompaña también, quien camina con la comunidad, como el pastor que es Jesús, que habrá momentos en que va adelante, habrá momentos en que va en medio, habrá momentos en que va atrás, pero al centro está Jesucristo. Al centro no podemos estar nosotros los presbíteros, al centro no puede estar el obispo, al centro no puede estar el papa, al centro está de toda la comunidad cristiana. Sí, nuestra iglesia es por su ministerio, es jerárquica, es decir, estamos llamados, tomados del pueblo, consagrados, pero devueltos al pueblo, para servir al pueblo. De modo que al centro está Jesucristo. Entonces, cuando mi tope o mi meta última, no lo digo con palabras, pero las actitudes y los comportamientos hablan de que a veces mi meta es el sacerdote. Y cuánta equivocación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos en este regreso de ejercicio de Pensando la Fe. Gracias por sus comentarios. Que Fátima nos comparta lo que usted hizo llegar al particular de nuestro programa. Gracias. Saludamos a Leticita Rosas Velázquez. Saludos de la familia Martínez de la colonia Librado Rivera. Guadalupe Vázquez. Saludos desde Texhuacán. Antonio Almazán. Excelente tema, Padre Yael. Bendiciones desde Maltrata de la familia Rosas Beltrán. Saludos desde Santa Mónica, California, de la familia Jiménez Ramos. Familia Ugalde de Paso del Macho, bendecido inicio de semana. Familia Gallardo Díaz de Barcelona, España, muy buen tema. Familia Saleda Belleira saluda al Padre Yael y panelistas desde Córdoba, Argentina. Familia Hernández López de Houston, gusto de verlo, Padre Yael. Saludos. Familia Treviño de Apodaca, Nuevo León, muy buen programa. Saludos, Padre Yael. Familia Rosales Andrade de Córdoba, Veracruz. Buen programa. Familia Salgado Gómez de Orizaba. Saludos, Padre Yael. Muy buen tema. Carlos Báez. Saludos. Buen programa. Para mí, fe es creer, confiar y depender de Dios, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Esto último es en verdad tener fe.
Muchísimas gracias. No sé, allá en Córdoba, Jalapa, Coatepec, Tehuacán, desde Apodaca, desde Houston, desde donde nos están escribiendo, hablando, muchísimas gracias. ¿Cómo está la temperatura? Pero aquí tenemos mucho calor en Orizaba, el centro del estado de Veracruz. Y muy contentos estamos hablando de este tema, aquí 3 en reflexión. Y quiero plantear este asunto ahora porque estamos ya en el último bloque. Hablamos de la fe, lo que es la fe, lo que es la madurez, algunos signos externos que hablan de una inmadurez de la fe. Quizá también creo, para redondear, pudiera yo pensar en lo siguiente. Cuando alguien tiene un acontecimiento fuerte, tan dramático en su vida, cual sea, entonces deja de creer o de confiar o hasta le echa la culpa o hace responsable al Dios con el que ha creído o la concepción que se ha hecho de Dios. Entonces también esto creo que puede ser un gesto como de una fe inmadura o una fe en una etapa pues infantil, no sé. Sí, es muy curioso. Voy a poner un ejemplo histórico y un poquito también a traerlo a colación con la realidad actual que se está viviendo. Cuando San Agustín era obispo de Hipona, así se le conoce, San Agustín de Hipona, se vivió una de las grandes crisis históricas del Imperio Romano. La ciudad santa, que es Roma, fue saqueada. Fue invadida por los godos, si no mal recuerdo ahorita, por Alarico y demás, y los cristianos estaban en una seria crisis, porque estaban diciendo, antes cuando éramos politeístas, Roma nunca había sido atacada, ahora que somos cristianos, ¿qué pasa? Porque están atacándonos y demás. Entonces San Agustín contesta como pastor, como teólogo, como filósofo, y escribe una de las grandes cumbres de la literatura cristiana que se llama La Ciudad de Dios. Y entonces él empieza a reflexionar, bueno, ¿qué perdimos en Roma? Se perdió las estatuas, se violentaron, hicieron violencia cuanto más pudieron, pero ¿se perdió Cristo? ¿Se perdió la fe? ¿Qué fue lo que se perdió? Porque si se perdió la fe, entonces no había tal fe que se haya podido perder. Si los acontecimientos son los que determinan la fe, entonces estamos en un plano demasiado material, que es en buena medida el problema de la sociedad actual. Si nosotros creemos que solo el conocimiento es lo que podemos ver con los ojos, no hay lugar para la esperanza. Porque la realidad que estamos viendo en el mundo actual es una realidad de violencia, de feminicidios, de crímenes, de engaños, mentiras. Y ves por ahí y no hay un atisbo de esperanza si tú no concibes que en el mundo puede existir la fe y que Dios nos pueda salvar. Nos pueda dar de alguna u otra manera la posibilidad de redimensionar esa realidad y ver un grado de esperanza en ese mundo. Álvaro, adelante. No, nada más, o sea, ahí esto que tan profundamente nos ha explicado aquí Néstor, esto también es lo que nosotros definimos como la providencia, ¿no? En términos de San Agustín, o sea que más allá de los problemas, de los inconvenientes o de nuestros mismos errores, Dios sostiene en un orden este universo, más allá de esto, ¿no? O sea, y ahí precisamente es donde radica lo que nosotros podríamos llamar fe. O sea, no hago depender mi fe en Dios, o sea, lo que creo en Dios, no lo hago depender de que me vaya bien o mal, sino es un fundamento previo a la forma en cómo me esté yendo en este momento. Porque qué fácil es creer cuando hay abundancia y qué difícil cuando hay problemas. Pero cuando hay abundancia, cuando hay problemas, cuando hay salud o cuando hay enfermedad, Dios sigue siendo Dios. Eso es importantísimo que nos quede claro, porque en su providencia ha permitido tal o cual situación que me ayuda a perseverar. Y que no se mueve, que ahí está, que quizá nosotros somos los que nos podemos alejar, distanciar, esconder, cortarle vuelta, pero que Dios no se mueve, que Dios está y que Dios permanece y que es fiel a su proyecto y a su mismo deseo, a su mismo plan, que es para siempre respecto de la criatura humana. ¿A qué les suena a ustedes una fe más allá de ritualismos? A esto justo el sábado, incluso hasta pudimos ahí mensajearnos un poco Néstor y yo, porque muchas veces las personas confunden la fe en Dios o lo que es la auténtica religión, es decir, agradar a Dios porque Él me ha creado, porque es mi fundamento, con una especie de magia. ¿Cuál es la diferencia fundamentalmente entre la religión y la magia? Por un lado, que en la religión se busca a Dios, se busca a la divinidad para agradarle, para responder al amor que Él ha tenido primero con nosotros. En la magia
se busca el poder de Dios para manipularlo. Muchas veces queremos vivir nuestra fe, nuestra vida de fe como una vida mágica, en donde si yo me santiguo de determinada manera, si yo me arrodillo con la rodilla derecha, con la rodilla izquierda, si la reverencia o la genuflexión la hago de 90 o de 45 grados, entonces Dios me va a ayudar. La verdad es que no es así. Los ritos, si bien acompañan la fe, y en ese sentido Benedicto XVI tiene una amplia documentación al respecto cuando en sus tratados de teología, pero también en su teología, y recientemente estábamos leyendo este discurso tan polémico que dicta en la Universidad de Ratisbona, porque el Papa Benedicto XVI habla precisamente de esta complementación o de este diálogo entre fe y razón frente a las personas más cultas, mejor preparadas de la universidad ahí en Ratisbona, y precisamente al tocar el tema de la fe, que se hace oración o que se hace culto, cita el Concilio de Letrán del año 1215, donde se habla de que a este logos encarnado, esta razón encarnada, a esta razón de Dios, como lo pinta muy bien el prólogo del Evangelio de San Juan, este logos que se encarga es un logos, es una razón llena de amor a la que se le rinde culto, y entonces el culto no es un accidente, sino es una parte esencial de la vida, pero que no agota la vida de fe. Sí. El culto no agota la vida de fe, y él utiliza una palabra, perdón que esté yo aquí un poco, él utiliza la palabra logique latreía. Es el culto católico, logique latreía, es una latría, es una adoración venida desde el logos, desde la propia razón. Y lo cita también el capítulo 12 de la carta a los Romanos de San Pablo, capítulo 12, versículo 1. Ustedes vayan ahorita terminar el programa, o si tienen su Biblia ahí cerca, capítulo 12, versículo 1, habla precisamente: den culto a Cristo, porque con este mismo cuerpo daremos culto glorificado. Es decir, el culto en espíritu no es algo etéreo, sino es algo que se vive materialmente, ¿no? Entonces, el culto tiene que trascender los ritualismos, pero sí nunca en nuestra fe hay que desligar el culto de la vivencia de la fe, que esa es una gran tentación en nuestros días. Sí. Vamos mucho a lo social, vamos mucho al asistencialismo, vamos mucho a las obras de caridad, pero poco a una vivencia de los sacramentos bien llevada, a una sacralidad de nuestra fe. Y vemos de pronto exageraciones, faltas litúrgicas que a uno puede escandalizarse, ¿no? O sea, y no me refiero a cosas tan lamentables como se han visto en otros países, pero de pronto que ya por ahí se meten cosas mínimas como cantos que no son propios para la misa, y tú dices que la misa la celebran de un modo tan laxo, que dices, ¿dónde queda la sacralidad? ¿Dónde queda esa vivencia del culto católico que me ayuda y que alimenta mi fe? Porque finalmente en la corporeidad tenemos esa necesidad de expresar con toda la simbología que es el mismo cuerpo humano, pues todo este amor, todo esto que en el interior se va teniendo con experiencia con Dios, y que finalmente lo hacemos a través del rito. Y luego pues también en nuestra iglesia, nosotros tenemos el rito latino, y escucharía a un padre y también a un señor obispo que me viene a la mente. Haciéndolo bien de principio a fin, no tenemos por qué agregarle más al mismo rito y al mismo culto latino al que nosotros tenemos en la Iglesia de Occidente. Sí, claro. Ahí nada más me gustaría como comentar algo con respecto a la fe, y un poco también a lo que mencionabas, el hecho de que a veces se queda uno demasiado fijado en el signo, pero lo importante no es el signo en cuanto tal, sino aquello que está significando, que es lo que genera el signo. Poníamos el ejemplo clásico del humo y el fuego, o sea, tú estás viendo humo a lo lejos y ese signo de algo que está aconteciendo. También un poco cuando decía una canción de Fernando Delgadillo, voy a parafrasearla, dice: cuando al tonto le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Muchas de las veces la fe se queda, pongamos por caso, en la figura del sacerdote, como bien mencionabas. Entonces, si en la condición humana del sacerdote, el sacerdote falla,
mucha gente pierde la fe y dices, bueno, entonces ¿a dónde estás viendo? ¿Estás viendo al dedo o estás viendo a la luna? ¿Estás viendo a la figura falible del ser humano o estás viendo a Dios, no? Así también lo pudiéramos pensar. No, y interesante está esto porque es parte ya de la vida diaria de las comunidades, ¿no? Digo, ahora compete un poco lo que ustedes están diciendo, pero también es decir, se queda viendo solamente al que es predicador, se queda viendo a la que es religiosa, se queda viendo, o sea, finalmente entre mayor responsabilidad tenemos dentro de la comunidad somos más tiro al blanco, evidentemente. Sí. Y creo que ahí está la responsabilidad que viene sobre nosotros, en este caso quiero hablar por mí, los consagrados, para lo que nosotros hacemos y para lo que nos hemos ordenado y entregado para toda la vida. Y creo que estas reflexiones ayudan mucho para toda la comunidad cristiana, no se diga para nosotros los sacerdotes en lo que nos implica. Sin embargo, necesitamos del rito y de la tradición, necesitamos de eso. Sí, o sea, eso sí es muy importante. De la tradición correctamente entendida, hay que decirlo, ¿no? O sea, apenas no faltan quien dice, es que yo me siento tradi, ¿no? Como una veneración por lo antaño, ¿verdad? Entonces, hay que ser siempre fieles al ritmo de la Iglesia, siempre fieles al magisterio de la Iglesia, fieles al Papa y al ritmo de la Iglesia, siempre, siempre. Bien, pues yo agradezco este ejercicio que hemos tenido aquí contigo, Néstor, gracias, y también contigo, Álvaro, y los segundos lunes de mes, Dios mediante, estaremos aquí reflexionando, haciendo una propuesta, finalmente intentando pensar nuestra fe, desde varios horizontes, proponiendo un tema, algunas preguntas que nos ayuden a nosotros, pero también preguntas de ustedes o cuestiones de ustedes, porque este ejercicio de pensar la fe no se trata de dictar recetas, ni tampoco de descubrir la fórmula del agua tibia, ni la fórmula de lo nuevo, sino más bien que juntos podamos construir una familia mejor, una persona mejor y una mejor relación más purificada, más noble, más sana, más honesta, más santificada con Dios. Que tengan una bonita noche, Dios le bendiga y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.